¿Y si el miedo ya no tuviera voz? No después de mañana, no después de años de lucha, sino para cuando termine este mismo discurso. ¿Y si cada susurro de duda, cada vacilación silenciosa, cada cadena invisible que alguna vez te retuvo, se rompiera? No gestionada, no negociada, sino eliminada. No naciste con miedo, te lo enseñaron, te lo entrenaron, te lo instalaron hombres que hacía mucho habían renunciado a su propio poder. Y lo que puede instalarse también puede desinstalarse. Antes que nada, debes saber esto. El miedo no es una fuerza de la naturaleza, es una creación de la mente humana. Y lo que la mente crea, también lo puede destruir. No me presento ante ti con palabras agradables ni con filosofía hueca, sino con un reto espiritual que, si aceptas, cambiará el rumbo de toda tu existencia. Hay un asesino silencioso entre los hombres, uno tan astuto, tan sutil, que arruina vidas mucho antes de que un hombre se dé cuenta de que ha echado raíces. No es la pobreza, no es el fracaso, es el miedo. El miedo ha mantenido a más hombres en la quiebra que la mala suerte jamás podría. El miedo ha asfixiado más potencial que cualquier cadena o jaula. El miedo no grita, susurra. Y lo peor de todo, se disfraza de razón, de lógica, de precaución. Pero no te equivoques, es el carcelero de la grandeza, el asesino de los sueños, el enemigo de todo éxito. Hoy no hablaré para entretenerte. No te calmaré con consejos reconfortantes. Hablaré con el propósito de un hombre que ha caminado junto a titanes. Hombres como Andrew Carnegie, Henry Ford, Charles Schwab, Thomas Edison y John D. Rockefeller, y que ha visto de primera mano que la única diferencia entre el hombre que construye un imperio y el que muere con arrepentimiento es aquel que se negó a dejar que el miedo guiara sus pasos. Esta es tu declaración espiritual. Hoy no coqueteas con el coraje, te casas con él. Hoy no domas el miedo, lo eliminas. No esperas sentirte listo, te mueves como si ya lo estuvieras. Esto no es una lección, es tu renacimiento. Y cuando esta hora termine, el hombre que se sentó a escuchar no será el mismo que se levanta, porque hoy hacemos del miedo un sirviente, no el amo. Comencemos. El miedo no anuncia su presencia con un rugido, entra de puntillas a través del hábito, se cuela en el silencio y ata a un hombre haciéndole creer que la cuerda es parte de su propia piel. El miedo, amigo mío, es un adversario astuto. No te golpea como un rayo, se infiltra en tu ser como una niebla hasta que olvidas cómo se siente el sol. Rara vez se nombra a sí mismo. Se oculta tras frases como, estoy siendo precavido, ahora no es el momento, necesito más claridad o ¿y si sale mal? Pero déjame decírtelo claramente, esos no son pensamientos sabios, son pensamientos esclavizados. Son los sonidos de un hombre que ha olvidado que él comanda su mente y ahora se inclina ante ella. He estudiado a los hombres más poderosos que el mundo ha conocido, y te aseguro, ninguno de ellos estaba libre de miedo. Lo que los hizo poderosos no fue su ausencia de miedo, sino su dominio sobre él. Déjame llevarte al momento en que me senté por primera vez a los pies de Andrew Carnegie. No me habló de la industria o del acero. Me habló del pensamiento. Me dijo, el hombre que no comanda su propia mente no es mejor que un caballo salvaje esperando ser domado. Y vi en él algo que el miedo no podía tocar, la certeza de propósito. Verás, el miedo tiene un único objetivo, dispersar tu energía, hacerte pausar cuando deberías actuar, hacerte dudar cuando deberías moverte, hacerte pensar en círculos hasta que la oportunidad desaparece. Es un ladrón silencioso y roba más que acciones. Roba la identidad del hombre que naciste para ser. Piensa en esto. El miedo comienza como un pensamiento. Un pequeño pensamiento susurrado. Una duda, una vacilación. Pero si ese pensamiento no se detiene y se reemplaza, se repite. Y lo que se repite se vuelve ritmo. Y lo que se vuelve ritmo se convierte en identidad. Así conquista el miedo a las naciones. No con armas, no con sangre, sino con mentes que entregan su poder sin luchar. Y por eso debo preguntarte, ¿qué miedos has dejado que se conviertan en hábitos? El miedo a la pobreza. El miedo a la crítica.
el miedo a la pérdida, el miedo a la enfermedad, el miedo a la vejez, el miedo a la muerte. Nombré estos 6 fantasmas en Piense y Hágase Rico, porque atormentan a más hombres que el fracaso jamás podría. Pero lo más peligroso de ellos es que a menudo vienen disfrazados de inteligencia, de precaución, incluso de humildad. Déjame darte un ejemplo. Henry Ford no fue el hombre más educado de su tiempo, pero poseía un rasgo que lo convirtió en rey por encima de los hombres de letras y eruditos. No dejaba que el miedo tomara decisiones por él. Cuando dijo que construiría un automóvil para el hombre común, no fue aclamado, fue ridiculizado. Dijeron que era imposible, que no tenía el conocimiento, que nunca se había hecho. Y aún así, lo construyó. ¿Por qué? Porque se negó a entretener al miedo en absoluto. Ford comprendía una ley que la mayoría de los hombres jamás descubren, que el miedo se multiplica en el silencio, pero el coraje se multiplica en el movimiento. Incluso Edison, frente a 10.000 fracasos, jamás permitió que el miedo tuviera la última palabra. ¿Por qué? Porque ya había decidido el final en su mente y confiaba en la ley de la repetición para llevarlo hasta allí. Comprendía que la mente debe entrenarse como una máquina, que el miedo no es más que imaginación sin entrenar corriendo desenfrenada en ausencia de propósito. Y por eso te pregunto ahora, ¿en qué parte de tu vida ha echado raíces el miedo? Míralo de cerca. ¿Se esconde en tu vacilación para hablar con valentía? ¿Susurra cuando retrasas el sueño que dices querer? ¿Guía tu mano cuando te conformas con una vida muy por debajo de tu diseño? No lo justifiques, no lo expliques, nómbralo, enfréntalo y luego reemplázalo. Porque aquí está la verdad que nadie te dirá. El miedo no abandona al hombre que lo tolera. Se va del hombre que lo rechaza. Como el veneno, no se derrota al miedo esperando que se disuelva. Se derrota poniéndose por encima de él. No se escapa del miedo dándole vueltas con la mente. Se camina directo a través de él y se descubre que siempre fue un fantasma. Charles M. Schwab entendía esto. Una vez me dijo, Señor Hill, el mundo no pertenece al hombre que evita los errores, pertenece al que avanza a pesar de ellos. Esa es la verdad del poder, que el miedo siempre gritará, pero tu fe debe hablar más fuerte. Y la fe no nace de la inspiración, nace de la repetición. Si repites miedo, vives en miedo. Si repites poder, comienzas a irradiarlo hasta que el miedo ya no te reconoce. Así que déjame dejarte un desafío. A partir de este día, escribirás cada miedo que te ha paralizado. Ya no permitirás que se esconda detrás de excusas. Lo llamarás por lo que es, una mentira. Y luego, cada mañana, hablarás su opuesto con convicción. No tengo miedo al fracaso porque soy un hombre de ejecución. No temo la crítica porque soy leal a mi visión, no a los aplausos. No temo la pobreza porque sé que las riquezas comienzan en el pensamiento y se multiplican en la acción. No tiemblo ante la incertidumbre porque soy el autor de la certeza. Lo dices hasta que tu alma lo crea. Lo dices hasta que el miedo ya no tenga un lugar en tus pensamientos. Porque el hombre que elimina el miedo no es el que nunca tuvo miedo, es el que se mantuvo más alto que su propia mente. Y ahí, amigo mío, es donde comienza la maestría. La mente subconsciente no razona, no juzga, no discute. Acepta y actúa sobre todo lo que se repite con creencia. Y allí yace tanto tu prisión como tu liberación. Pasemos ahora del campo de batalla del miedo al centro de mando de la mente. Porque si el miedo es el enemigo, entonces la mente subconsciente es el campo de batalla y la autosugestión es tu arma más poderosa. Tal vez no lo veas con los ojos, pero gobierna cada paso que das, cada palabra que dices, cada resultado que atraes. La mente subconsciente no duerme, no cuestiona. Simplemente recibe y refleja lo que se le da a través de la repetición, la emoción y la creencia. Esto no es una afirmación mística, es una ley. Un principio universal tan real y rígido como la gravedad misma. Permíteme ser directo. Si has vivido en miedo, en carencia, en duda, no es tu culpa, es tu programación.
Y si esa programación fue escrita por otros, por tu entorno, tu pasado, tu dolor o las voces asustadas de mentes pequeñas, entonces por supuesto que has dudado, por supuesto que has vacilado, por supuesto que el miedo ha tomado las riendas. Pero aquí está la verdad revolucionaria. Puedes reprogramar todo el sistema. Déjame decirte cómo. Tomemos una lección de Henry Ford. Este hombre repetía, sin disculpas, a sí mismo y a los demás: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. ¿Y qué es eso sino autosugestión? Y no lo dijo una vez, lo vivió. Construyó imperios con ello. Enfrentó el ridículo con ello. En su mente, y eventualmente el mundo se inclinó, no ante su fuerza, sino ante su creencia. ¿Por qué? Porque la creencia es contagiosa. Pero primero, debe ser instalada. Ahora entiende esto. La autosugestión es el acto de alimentar deliberadamente la mente subconsciente con las creencias desde las que quieres que opere. Lo haces a través de la repetición, mediante afirmaciones emocionalizadas de identidad, propósito y fe. Y lo haces hasta que las viejas creencias ya no tengan oxígeno para sobrevivir. No suplicas a la mente subconsciente que cambie, la ordenas. No deseas mejores pensamientos, los instalas. Con fuerza, con ritmo, con precisión. Déjame preguntarte, ¿qué palabras te dices cuando nadie te está viendo? Esa es tu realidad. ¿Dices no estoy listo? Entonces tu subconsciente responde: entendido, no estás listo. ¿Dices tengo miedo de fallar? Entonces tu subconsciente dice: entendido, evitemos el riesgo. ¿Dices ¿y si esto sale mal? Entonces tu subconsciente se prepara para fallar y se asegura de que pierdas lo que podría salir bien. Debes hablar ahora con un nuevo lenguaje. Debes decir: soy intrépido. Ejecuto con valentía. Guío mis pensamientos. Ellos no me guían a mí. Soy el arquitecto de mi creencia. Dices estas verdades a diario. Las escribes con tinta. Las declaras en voz alta, no una vez, no dos veces, sino hasta que formen un surco tan profundo en tu subconsciente que ya no haya espacio para que el miedo se asiente. Así es como rehice mi vida. Así es como cada hombre que estudié, Edison, Carnegie, Lincoln, Schwab, Ford, rehizo la suya. ¿Crees que Edison creó la bombilla con pensamiento positivo? No. La creó programando su creencia tan profundamente que ni 10,000 fracasos pudieron tocarla. Cada experimento fallido no era una señal para rendirse, era una señal para continuar. ¿Por qué? Porque el pensamiento dominante en su mente era: el resultado es inevitable. Solo necesito persistir. ¿Y cómo mantuvo ese pensamiento? Repitiéndolo, visualizándolo, entrenando su subconsciente para verlo como algo ya hecho. Debes hacer lo mismo. Déjame enseñarte el método, simple pero raramente seguido con la disciplina requerida. Cada mañana, al despertar, antes de que el mundo reclame tu enfoque, debes hablar en voz alta tu objetivo principal, tu identidad de creencia y tu comando sin miedo. Debes repetir con convicción: estoy enfocado, soy poderoso, actúo sin vacilar, mis decisiones son definitivas, mi misión es clara, mi identidad es certera. No espero que el mundo me confirme, yo me confirmo. Luego, por la noche, justo antes de dormir, cuando la mente se ablanda y el subconsciente es más vulnerable, las repites una y otra vez, no hasta que te canses, sino hasta que cambies. Esta práctica no es opcional, no es para los débiles, es para el hombre que desea volverse irreconocible, para el que quiere levantarse de las cenizas del miedo y moldear su vida como arcilla en sus propias manos. El hombre que domina la autosugestión puede eliminar el miedo de su sistema tan completamente que la duda se vuelve antinatural. Su mente ya no busca escapar, busca ejecutar. Su cuerpo ya no responde a la duda, responde al comando. Sus palabras ya no reflejan confusión, reflejan certeza. Esta es la clave, amigo mío. Si quieres volverte intrépido, primero debes entrenar tu voz interna para hablar como si ya lo fueras.
Y la mente subconsciente, ese fiel sirviente que siempre ha sido, obedecerá. Siempre lo hace. Siempre lo ha hecho. ¿Qué estás alimentando en tu mente? La fe es la base de todo poder. Y no me refiero a la fe religiosa o al destino, aunque esas pueden consolar a un hombre. Hablo de una fe práctica, la que se construye como un puente entre tu pensamiento y tu resultado. La fe, en este sentido, no es mística, es estructural. Es la creencia en fuerzas invisibles, no porque seas ingenuo, sino porque entiendes cómo funciona la mente. Cuando un hombre cree en su misión con tanta intensidad que ningún revés puede hacerlo retroceder, ese hombre se vuelve peligroso incluso para el miedo. Ahora comprende esto. La fe no es un don, no se le entrega a un hombre al nacer, no está reservada para los afortunados, los fuertes o los privilegiados. No. La fe es una disciplina. Se construye ladrillo por ladrillo. Su fundamento se asienta al decidir quién eres, por qué estás aquí y qué construirás antes de que tu tiempo se acabe. Luego, refuerzas ese fundamento con repetición, con acción y con propósito que no se tambalea bajo presión. Déjame mostrarte lo que quiero decir a través de la vida de Andrew Carnegie, el hombre que se convirtió en el industrial más rico de la historia de Estados Unidos. No empezó con dinero, no heredó un imperio. Comenzó en una oficina de telégrafos, poco más que un niño. Pero lo que poseía incluso entonces era un sentido de propósito inquebrantable. Carnegie sabía que su ascenso no sería inmediato, pero creía, más allá de la lógica, que cada pequeña oportunidad, cada día de esfuerzo, lo estaba preparando para el momento en que su propósito definido se encontraría con una gran oportunidad. Y cuando esa oportunidad llegó, no dudó. Estaba listo. Su fe ya había construido el camino. Ese es el poder de la certeza de propósito. Cuando eliges un objetivo y quemas todos los demás puentes, el universo mismo comienza a organizarse a tu alrededor. La duda muere en presencia del enfoque, y el miedo no puede vivir dentro de un hombre que sabe por qué está vivo. La mayoría de los hombres divagan. Cambian su objetivo con las estaciones. Una semana desean libertad, la siguiente comodidad, la siguiente aplausos. Pero el hombre con propósito no divaga. Es fijo como una brújula, inmóvil ante el viento. Se levanta cada día no para reaccionar, sino para ejecutar. Mira a Abraham Lincoln. Su presidencia fue forjada en el fuego de la división. El país estaba desgarrado. Los aliados titubeaban, los enemigos se alzaban. Y sin embargo, Lincoln se aferró a su misión. Su propósito era la unión. Su fe estaba en la libertad. No sabía cuánto duraría la guerra. No sabía cuán profundo sería el costo. Pero decidió desde el principio que el resultado final no era negociable. Los Estados Unidos no caerían, la esclavitud no sobreviviría. Y caminó en esa creencia cada día, incluso cuando las probabilidades susurraban lo contrario. Eso es lo que hace el propósito. Fortalece la espalda de un hombre en la tormenta, le da la capacidad de mantenerse firme cuando otros se arrodillan, de hablar cuando otros callan, de actuar cuando otros esperan permiso. Y no te equivoques, ahora debes decidir tu propósito. No una lista de metas, no un sueño, no una fantasía garabateada con emoción, sino una sola frase escrita con fuego que se convierta en el eje de tu existencia. ¿Qué vas a construir? ¿En quién te vas a convertir? ¿Qué resultado te niegas a dejar sin cumplir? Escríbelo, repítelo, memorízalo. Haz que sea lo último que digas antes de dormir y lo primero que declares en el silencio del amanecer. Así fue como Charles M. Schwab ascendió en el imperio de Carnegie. No era el técnico más brillante, pero sí el más decisivo, el más guiado por propósito. Mientras otros dudaban y esperaban, Schwab actuaba. No tanteaba, no se encogía, daba más de lo que se le pedía. Lideraba equipos, no con órdenes, sino con certeza. Y esa certeza venía de su fe en la misión, una fe que contagiaba a cada hombre bajo su liderazgo. Tú debes construir esa misma energía. Debes cargar tu creencia,
no en susurros, sino en movimiento. Debes presentarte cuando nadie aplaude, persistir cuando nadie te ve, construir cuando el marcador dice que estás perdiendo. Porque la fe no se construye con facilidad, se forja en la resistencia. Se hace real, no con comodidad, sino con ejecución constante cuando el miedo te susurra al oído. Y aquí va la verdad final de esta sección: no puedes fingir fe. No puedes actuar tu camino hacia la creencia. Debes ganártela, con decisiones tomadas en silencio, con rituales que exigen excelencia, con palabras que reflejan claridad incluso cuando el camino está nublado. Haz esto, y el miedo se vuelve irrelevante. Puede tocar la puerta, pero no responderás. Estarás demasiado ocupado ejecutando. Comprende esto: la indecisión es el suelo fértil donde crece el miedo. Cada vacilación que permites, cada pregunta que dejas sin responder, cada tal vez que susurras, es una grieta por la que se cuela la duda. El miedo no comienza con el fracaso, comienza con la negativa a decidir. Un hombre que no puede decidir es un hombre que no puede levantarse. Es un barco sin timón, a merced de cada corriente, cada opinión, cada cambio de viento. Su energía se dispersa, su voluntad se diluye. Espera, y mientras espera, su futuro le es robado un día a la vez. Pero el hombre que decide, firmemente, finalmente, se convierte en algo completamente distinto. Déjame hablarte de Henry Ford. Cuando se propuso construir un automóvil para el hombre común, fue recibido con burlas. Sus propios ingenieros llamaron a su visión imposible. La idea de un motor de 8 cilindros en un solo bloque no se puede hacer, dijeron. ¿Y qué dijo Ford? Produzcanlo de todas formas. No una vez, no dos. Cada vez que volvían con un fracaso, los enviaba de regreso con la misma orden: produzcanlo de todas formas. Eso no es optimismo, no es una creencia ciega, es el poder de una decisión tan firme que dobla la realidad hasta que coincide con ella. Y ese motor se construyó, no por casualidad, sino por mandato. Ahora pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que decidiste con esa clase de determinación? La mayoría de los hombres no lo hacen. Bailan alrededor del compromiso. Lo intentan, pero no queman el puente. Persiguen su objetivo mientras, en secreto, mantienen una puerta abierta para escapar. Y mientras esa puerta exista, el miedo tiene un lugar donde vivir. Debes comprender esto: la decisión no se trata de tener razón todo el tiempo, se trata de estar comprometido. Una decisión tomada con total convicción te llevará más lejos que 1000 dudas ingeniosas. ¿Por qué? Porque el universo favorece el movimiento y la indecisión lo retrasa. Déjame hablar claro: los hombres más exitosos que estudié, Ford, Edison, Carnegie, Schwab, todos compartían esto en común: cuando tomaban una decisión, se movían. Y cuando se movían, no miraban atrás. Thomas Edison intentó más de 10.000 veces crear la luz eléctrica. 10.000 decisiones de intentarlo de nuevo. 10.000 actos conscientes de avance en medio de la oscuridad, en medio del no se puede, en medio del ya basta. Cada intento fue una declaración. Cada acción fue una herida directa contra la duda. Edison no le preguntó al mundo si era posible. Él decidió. Y luego actuó. Hasta que el mundo no tuvo más remedio que creer en lo que él ya había aceptado como inevitable. Porque la decisión es un acto de creación. Crea impulso. Crea dirección. Crea identidad. Y aquí está la ley más poderosa que gobierna este principio. El hombre que decide quién es, y vive de acuerdo con esa decisión, se vuelve inmune al miedo. ¿Significa que ya no lo siente? No. Pero significa que el miedo deja de liderarlo, porque su camino ya fue elegido. Y esa elección se convierte en una fortaleza. Mira de nuevo a Charles M. Schwab. No ascendió por debatir eternamente, ni por ser el más brillante entre sus pares. Ascendió porque decidía rápido y se mantenía firme. Porque mientras otros analizaban, Schwab se movía.
mientras otros dudaban. Schwab ejecutaba, y Carnegie lo eligió, no por su técnica, sino por su determinación inquebrantable. Schwab era un motor, un hombre de decisión, no de excusas. Entonces te pregunto directamente, ¿qué decisión has dejado sin tomar? ¿Qué verdad sigues postergando? ¿Qué versión de ti mismo sigues negándote a reclamar? La indecisión no es inofensiva. Es la forma lenta, elegante y silenciosa en la que tu destino se desangra. Y el miedo lo sabe. Por eso la usa como bisturí, cortando tu potencial, una vacilación a la vez. Repite esto conmigo, en voz alta, donde sea que estés. Yo decido rápido. Me muevo sin pedir permiso. No retrocedo. Mi palabra es ley, porque confío en el hombre que la pronuncia. Graba estas palabras en tu interior. Dítelas cada día, porque cada vez que lo haces, reemplazas la versión de ti que dudaba con la versión de ti que construye el camino. Y quiero hablarte con más claridad aún. Cada vez que titubeas, le enseñas a tu subconsciente a no confiar en ti. Cada vez que postergas, tu mente escucha. Mi voluntad no es de fiar. Pero cada vez que decides, y más aún, cuando actúas, entrenas a tu subconsciente para decir, este hombre cumple lo que dice. Y eso es lo que edifica el autogobierno. Eso es lo que construye la verdadera confianza interna. Desde ahora, ya no eres un hombre que espera. Eres un hombre que elige, incluso cuando no tiene claridad. Incluso cuando el camino no es seguro. Incluso cuando todos alrededor dudan. Tú eliges, porque tú construyes tu vida. Y escucha esto. El constructor no le pregunta a los ladrillos si puede. Los coloca. Punto. Porque el hombre que quiere ser imparable, debe comprender lo siguiente. El miedo no es un evento, es un hábito. No aparece un día por mala suerte. Se instala como rutina, se repite en pensamientos, se cuela en excusas. Y como cualquier hábito, puede reprogramarse. Si estás dispuesto a aplicar más repetición hacia tu fuerza que la que has aplicado hacia tu debilidad. Hablemos de repetición real. No la repetición vacía de tareas, sino la repetición intencionada, consciente, disciplinada, de una nueva identidad. Este fue el corazón de mi enseñanza. Lo llamé de muchas formas. Autosugestión, propósito definido, control del pensamiento. Pero más allá de nombres, es una forma de vivir. Y no te hablaré en teoría. Te mostraré cómo lo hicieron los más grandes. Andrew Carnegie, el hombre cuya sabiduría fue la base de toda mi obra. No nació con privilegios. Nació en el silencio. Nació en desventaja. Pero entendió algo que casi nadie llega a comprender. La mente, una vez fijada en un propósito definido, comienza a atraer todo lo necesario para realizarlo. Y así, cada mañana, Carnegie hablaba su objetivo en voz alta. Repetía el hombre que había decidido ser hasta que su mente se volvió impermeable a la duda. Carnegie decía, no estoy construyendo una fortuna, estoy construyendo un hombre digno de poseer una. ¿Lo comprendes? No se repiten afirmaciones para sentirse bien. No se dicen para impresionar a otros. Se repiten porque la mente subconsciente cree lo que más escucha. Y por eso debes alimentarla con poder, hasta que el miedo no tenga espacio para crecer. Mira de nuevo a Edison. Él dijo, nunca fracasé una vez. Solo encontré 10.000 formas que no funcionaban. Eso no fue una frase ingeniosa. Fue un ritual mental. Edison no le daba espacio al fracaso, porque su mente ya estaba entrenada en el éxito. No porque tuviera resultados, sino porque tenía una visión repetida miles de veces. Él se levantaba cada día, sin importar los fracasos de ayer, y entraba a su laboratorio con la certeza de que algo se estaba formando, aunque nadie más lo viera. Eso es lo que te pido hoy. Una creencia tan profundamente grabada en tu identidad,
que el miedo no pueda encontrar lugar dentro de ti. No porque no lo sientas, sino porque tus pensamientos dominantes lo asfixian. Y para lograrlo, te entrego la herramienta, repetición. Es la mano que talla la mente. No solo la repetición de palabras, sino de actos. Repetición de comportamiento. Repetición de postura. Repetición de disciplina. Hasta que los viejos hábitos se rompan bajo el peso de los nuevos. Yo aconsejé a mis lectores, y te lo aconsejo a ti ahora. Cada mañana, haz esto. 1. Una declaración escrita de tu propósito definido. 2. Una declaración en voz alta, cargada de emoción. 3. Un momento de visualización, viendo al hombre que ya logró ese propósito. 4. Un voto silencioso. No me doblo. No retrocedo. No hago espacio al miedo. Estos 4 actos, si se hacen de forma constante, con fe y emoción, comenzarán a reprogramar tu mente subconsciente. Formarán nuevos caminos mentales. Y una vez que esos caminos estén pavimentados, tu pensamiento comenzará a recorrerlos por defecto. Eso fue lo que pasó con Henry Ford. No era el hombre más educado. No era el más elocuente. Pero tenía algo que la mayoría nunca desarrolla. Un sistema mental. Una fábrica interna de certeza. Cuando le preguntaron cómo resolvería un problema demasiado complejo para él, Ford respondió: no necesito saber la respuesta. Puedo convocar a mi mente, o a mi equipo, a cualquier experto que requiera. El simple hecho de creer que la solución existe, ya es suficiente. ¿Ves lo que eso significa? El miedo ya había sido removido de la ecuación, porque en su mente, el fracaso no tenía lugar. No temía a lo desconocido, simplemente asumía que la claridad llegaría. Y llegaba, una y otra vez. Y ahora te lo pregunto directamente. ¿Qué ensayas tú cada día, cuando nadie está mirando? ¿Qué palabras susurras cuando el mundo está en silencio? Porque si esas palabras están empapadas de duda, te estás programando para fracasar. Si están cargadas de miedo, estás construyendo una identidad de vacilación. Y si son palabras reactivas, descuidadas, inconscientes, tu vida se parecerá a ellas. Así que ahora te doy una instrucción. Toma el mando de tus palabras. Crea un guión digno del hombre que deseas ser. Y repítelo en voz alta, cada día, con poder, con intención, con fuego. Di esto: yo soy calma en la incertidumbre. Soy firme bajo presión. Soy decisivo en la duda. No temo al resultado, lo diseño. Deja que esas frases se conviertan en tu armadura. Y si al principio se sienten extrañas, perfecto. Esa es la señal de que estás instalando una nueva identidad. Repítelas, una y otra vez, hasta que se sientan naturales, hasta que se conviertan en ti. Recuerda esto: tu miedo actual no es el resultado de este momento, es el resultado de todos los momentos anteriores, de cada pensamiento que no desafiaste, de cada creencia que aceptaste sin probarla. Pero eso cambia hoy. Desde este día en adelante, hablarás como un hombre que no negocia con el miedo. Caminarás como un hombre que gobierna su propia mente. Repetirás poder, hasta que el poder se convierta en tu ritmo. Y el viejo miedo no tendrá más opción que morir de hambre. Porque ahora entraremos a la siguiente fase. ¿Qué ocurre cuando tu vida entera se construye sobre este nuevo sistema interno? Una vez que el hombre comienza el proceso de reprogramar su mente a través de la repetición, debe dar el siguiente paso, quizás el más crítico de todos: proteger el ambiente de sus pensamientos. Permíteme decirlo con absoluta claridad. Ningún pensamiento está a salvo si tu entorno no está custodiado. El miedo, como un ladrón nocturno, entra en silencio. Y la mayoría de las veces, no entra por tu propia mente. Entra a través de las palabras,
dudas y energías de otros. Aprendí esta verdad desde mis primeras conversaciones con Andrew Carnegie. Él me dijo, si colocas una mente débil entre mentes fuertes, o se eleva, o se retira y se pudre. Pero si esas mentes fuertes no están alineadas, el resultado no es crecimiento, es confusión. Y a partir de ahí, comencé a estudiar no solo los hábitos de los grandes hombres, sino los entornos que construyeron a su alrededor. Déjame darte ejemplos para que lo entiendas con precisión. Henry Ford, ridiculizado por su fe en el automóvil para las masas, fue constantemente cuestionado. ¿Cómo seguiste adelante cuando los periódicos, los banqueros, incluso tus propios hombres comenzaron a dudar de ti? Y su respuesta fue simple y profunda. Porque no los invité a mi mente. Ford entendía un principio que debes grabar como ley. La mente es un terreno sagrado. No toda voz merece entrada. Se rodeaba solo de quienes podían sumar valor a su visión. Y cuando la duda surgía, porque siempre surge, no buscaba conversación, buscaba introspección, silencio, ejecución. De igual manera, Thomas Edison, aunque hombre colaborativo, fue implacable en seleccionar quienes entraban en su círculo. No toleraba burlas hacia sus experimentos. No permitía cinismo en los laboratorios donde nacían sus sueños. Porque sabía que una sola frase sarcástica, una duda mal colocada, podía destruir horas de enfoque profundo. ¿Por qué? Porque aunque poderosa, la mente subconsciente es altamente impresionable. Puedes alimentarla con afirmaciones cada mañana. Pero si luego entras a un cuarto lleno de chismes, sarcasmo y mediocridad, contaminas la atmósfera mental. Volvamos a Charles M. Schwab, el hombre que construyó imperios de acero y lideró industrias enteras. Él me dijo una vez, la decisión más importante que toma un hombre cada día no es qué hará, sino a quién escuchará. Schwab se rodeaba de claridad. No solo de inteligencia, no solo de talento, claridad. No tenía tiempo para quejas, no tenía interés en voces que predijeran fracaso. Si un hombre no podía hablar con creencia, Schwab no lo escuchaba. Y ahora te toca a ti preguntarte, ¿quién ha tenido acceso de más a tu subconsciente? ¿De quién es la voz que escuchas cuando el miedo habla? ¿Es la tuya? ¿O es la sombra de un padre que dudó de ti? ¿Un amigo fracasado que ahora se burla del éxito? ¿Un maestro que susurró mediocridad en tu espíritu? Tienes que volverte ruthless en esta evaluación. No cruel, decisivo. Esa es la disciplina mental que exige la grandeza. Filtrar tus influencias con el mismo celo con el que protegerías tu riqueza. Porque tu atención es tu moneda más valiosa. ¿Dejarías monedas de oro tiradas en la calle? Entonces, ¿por qué dejas tus pensamientos abiertos a cualquiera con una opinión? Hay hombres que drenan tu creencia con cada frase. Voces que suenan razonables, pero contienen veneno. Moquean la ambición. Adoran la comodidad. Disfrazan el miedo como lógica. Y llaman a tu visión irreal. Esos no son consejeros, son saboteadores, y deben ser removidos de tu círculo mental. Y ahora quiero mostrarte cómo hacerlo. Haz una auditoría, una revisión total de tus conversaciones. ¿Quién te eleva? ¿Quién refuerza la nueva identidad que estás construyendo? ¿Y quién, incluso de forma sutil, hace que la duda comience a respirar? Protégete, protege tu silencio. Antes de que comience tu día, dedica tiempo al control total del pensamiento. Habla tu guión, ensaya tus afirmaciones, y no permitas que ninguna voz externa entre, hasta que tu armadura mental esté sellada. Rehúsa explicar tu misión. Cada vez que explicas, debilitas tu certeza interna. Habla de tus metas solo con aquellos que pueden ayudarte a construirlas. Al resto, ofrécele silencio. Crea un ritual de alineación.
Cada noche, vuelve a la visión. Reconecta con tu propósito definido. Revisa tus acciones. Reconstruye la creencia que el mundo intentó erosionar. Esto no es arrogancia, es autodominio. Recuerda a Abraham Lincoln. Aunque famoso por su amabilidad, también era un hombre de silencio. No desperdiciaba palabras. No defendía cada decisión. Y esa quietud, esa compostura, inquietaba a sus críticos. No provenía del ego, provenía de la claridad mental. Esa claridad ahora es tu objetivo. Y comienza por entender que tu mente debe ser tratada como una fortaleza, no como un pasillo público. Haz de esto una regla inquebrantable. Si no afilan mi creencia, no tienen acceso a ella. Ahora dilo en voz alta. No permito que el miedo entre en mi círculo. Mi subconsciente es sagrado y lo protejo con precisión. Mi atmósfera mental es pura, poderosa y alineada. Habla estas verdades hasta que dejen de sentirse como defensas y se conviertan en estándares. Y cuando vivas por esos estándares, el miedo comenzará a asfixiarse, perderá sus aliados, perderá sus puntos de entrada, perderá ese coro de voces que solía usar para debilitarte. Porque ahora, tu mente está limpia, tu creencia está sellada, tu enfoque está forjado, y tu fortaleza interior ya no puede ser violada. Avancemos a la siguiente fase. Aquí aprenderás a moverte sin vacilación, porque el enemigo final del miedo es el movimiento. Existe una verdad tan antigua como el tiempo, y tan urgente como el aliento mismo. El miedo no puede existir en presencia de una acción decidida. Mientras muchos intentan pensar su salida del miedo, los constructores, los productores, los titanes de la industria, conocen una ley más profunda. El miedo no puede ser razonado, solo puede ser superado. Déjame contarte lo que Andrew Carnegie me reveló una vez, en un momento privado de claridad impactante. La mejor forma de destruir el miedo es actuar tan rápido que no tenga tiempo de hablar. Esta idea, luego descubrí, es el hilo común en cada historia de grandeza que he escrito. Movimiento decisivo en medio de la incertidumbre. Veamos a Henry Ford, una vez más. Cuando otros dudaban, él construía. Cuando debatían la viabilidad, él diseñaba líneas de ensamblaje. Cuando los expertos decían no se puede, Ford actuaba como si ya estuviera hecho. Ford no era inmune al miedo. Ningún hombre lo es. Pero había descubierto un secreto que la mayoría jamás comprende. No esperas a que desaparezca el miedo. Te mueves a pesar de él. ¿Y por qué esto funciona? Porque el miedo se alimenta de la inactividad. Se reproduce en la quietud. Se fortalece en la demora. Cada vez que esperas, cada vez que vacilas, le das al miedo la oportunidad de susurrar su veneno. Pero cuando te mueves, aunque sea torpemente, aunque sea imperfectamente, le cortas el oxígeno, silencias su voz, y le enseñas a tu subconsciente esta verdad innegable. Yo lidero. El miedo me sigue. Pensemos ahora en Thomas Edison. No era un hombre de contemplación eterna, era un hombre de iteración infinita. Cuando le preguntaron sobre sus miles de fracasos al crear la bombilla, no se lamentó ni retrocedió. Dijo, no he fallado, solo he encontrado 10.000 formas que no funcionan. ¿Por qué veía el fracaso como información? Porque nunca dejaba de moverse. Cada vez que algo no funcionaba, volvía a actuar. Y ese impulso hacia adelante, esa persistencia en movimiento, mantenía al miedo fuera de su mente. Y ahora quizás te preguntes, ¿cómo aplico esto en mi propia vida? Aquí tienes el patrón. No esperes sentirte listo. Léelo de nuevo.
La disposición es consecuencia del movimiento, no una condición previa. El hombre que espera por el coraje, nunca lo recibe. El coraje llega en movimiento, no en silencio. Acorta el espacio entre idea y acción. Cuando tu mente te ofrece un pensamiento audaz, para hablar, escribir, construir, avanzar, actúa en cuestión de segundos. Mientras más esperas, más crece el miedo. Mide solo una cosa: tu integridad entre idea y ejecución. ¿Te moviste? ¿Ejecutaste? Entonces ganaste. Porque cada acción tomada es un voto contra la duda y un paso hacia tu nueva identidad. Charles M. Schwab vivía según esta ley. Su ascenso en el imperio de Carnegie no fue solo por conocimiento, fue por su velocidad al ejecutar. Mientras otros debatían, Schwab decidía. Mientras otros planeaban, Schwab actuaba. Y por eso, la oportunidad lo buscaba a él. La grandeza tiene un ritmo, y ese ritmo es el movimiento. Te daré un contraste. El hombre promedio titubea. Imagina el rechazo. Visualiza la derrota. Busca la perfección antes de empezar. Y al hacerlo, alimenta el miedo que quiere destruir. Pero el constructor comienza. Entiende que el movimiento crea claridad, que un solo paso adelante abre caminos, que la quietud nunca revelará. Sabe que el progreso no nace del pensamiento solo, sino de la fusión entre pensamiento y acción. Y por eso, tantos hombres viven atrapados en ciclos de mediocridad, porque se niegan a moverse mientras tienen miedo. Y ahora tengo que decirte esto: no habrá transformación sin incomodidad. El miedo no se va educadamente, no retrocede ante tus planes, retrocede ante tus pasos. Cuando te mueves en dirección a tu propósito, aunque sientas resistencia interna, ahí comienza tu verdadera evolución. Ese fue el camino de Abraham Lincoln, en las horas más oscuras de la guerra civil, cuando la nación se partía, cuando la sangre corría. No permitió que el miedo lo congelara. Actuó, habló, escribió la proclamación, no porque tenía certeza del resultado, sino porque la misión exigía acción. Y ese es el nuevo estándar que debes aceptar. Deja que tu misión sea más fuerte que tu duda. Deja que tu propósito sea más alto que tu pausa. Deja que tu identidad como constructor silencie cada susurro de miedo, porque la acción no es solo lo que haces, es quien eres, es en lo que te conviertes. Cada vez que das un paso adelante, estás enviando una señal clara a tu subconsciente. Yo soy el tipo de hombre que actúa. Cada vez que avanzas a pesar del miedo, estás reescribiendo tu programación. Cada vez que ejecutas una acción, aunque no tengas todas las garantías, estás votando a favor del hombre que estás construyendo. Y aquí está una verdad que debes grabar en tu alma. Puedes sentir miedo y aún así avanzar, pero jamás experimentarás lo que significa ser verdaderamente valiente, hasta que lo hagas. Por eso te digo ahora, levántate, actúa, muévete, no porque sea fácil, sino porque tu yo futuro ya te está esperando al otro lado del movimiento. Y cuando lo encuentres, comprenderás algo que cambiará tu vida. El miedo nunca fue el verdadero obstáculo, lo fue la inacción. Ahora escúchame bien, porque vamos a entrar en el principio maestro, el que gobierna cada victoria, el que hace permanente lo que la acción inicia, la fuerza que convierte cada paso en destino. La determinación absoluta de propósito. Todo hombre que ha superado el miedo, que ha vencido la duda, que ha mirado al abismo de lo desconocido y ha seguido avanzando, lo hizo por una sola razón. Sabía exactamente lo que quería. Eso es lo que yo llamo determinación absoluta de propósito. Déjame hablarte sin adornos, como lo haría con mi propio hijo.
El hombre que duda, el que no tiene un propósito definido, el que flota entre opciones, el que cambia de dirección cada vez que sopla un nuevo viento de opinión. Ese hombre jamás será libre del miedo, porque el miedo ama la confusión, se alimenta de la indecisión, crece en las grietas de la ambigüedad. Pero el hombre que decide, el hombre que elige un solo objetivo, y lo respalda con toda la energía de su ser, ese hombre se vuelve peligroso para el miedo. ¿Por qué? Porque el propósito le da sentido al dolor, le da contexto al retroceso, le da al miedo un rival más fuerte que él mismo. ¿Quieres un ejemplo? Escucha esto. Henry Ford no soñaba vagamente con el éxito. Decidió poner a cada hombre al volante de un automóvil, y no permitió que ningún obstáculo, burla o tormenta financiera lo desviara. Cuando otros se reían, él construía. Cuando otros dudaban, él optimizaba. Su propósito era tan claro, tan ardiente, que encendió una industria entera. Ford no venció el miedo por fuerza, lo venció reemplazándolo con enfoque. Andrew Carnegie, otro titán cuya mente estudié más que la de la mayoría de los hombres, creía tanto en el poder del propósito que exigía que cada hombre a su cargo lo declarara con claridad. Decía: muéstrame un hombre con un propósito claro, y te mostraré un hombre que el fracaso no puede derrotar. Carnegie sabía que toda debilidad, toda indecisión, todo miedo, proviene de una sola raíz: una mente dividida. Seleccionó a Charles M. Schwab como presidente de US Steel, no solo por su energía, sino por su claridad. Schwab no nació genio, pero hablaba de su misión con tanta convicción, que los demás lo seguían. Su determinación lo hacía magnético. ¿Y qué hay de Abraham Lincoln? ¿Crees que dirigió una nación fracturada, emitió la proclamación de emancipación y lideró una guerra sin miedo? No, él conocía el miedo, pero también conocía su propósito, y ese propósito era más sagrado que su seguridad. No estaba explorando opciones, no estaba probando caminos. Había tomado una decisión final. La unión sobreviviría, y la causa de la libertad no sería silenciada. Esa decisión le dio columna vertebral, le dio resistencia, y lo hizo inmune a la parálisis que el miedo provoca. Ahora te pregunto a ti, sí, a ti que estás leyendo esto, ¿has decidido? ¿Has elegido un propósito tan profundamente, tan completamente, que te ancla incluso en medio de la tormenta? Porque hasta que lo hagas, seguirás siendo presa del miedo. Seguirás necesitando más motivación, más inspiración, más recordatorios. Pero cuando decides, de verdad, sin marcha atrás, algo milagroso sucede. Dejas de preguntarte ¿podré hacerlo? Y comienzas a declarar: esto será hecho. Ya no debates tus opciones, y como el camino está trazado, la resistencia no te detiene, porque tu misión no está abierta a negociación. Ahora te daré una orden, y te pido que la sigas con seriedad. Escribe tu propósito principal, no un deseo, no una esperanza vaga, un objetivo claro y definitivo. Exprésalo con confianza, sin disculpas. Dilo en voz alta cada mañana. Grábalo en tu memoria. Repítelo con emoción, porque la mente subconsciente no sigue decisiones a medias. Solo obedece lo claro y lo repetido. Y no cometas el error de hacer una lista de propósitos. Elige uno, un solo objetivo, una sola misión, un deseo dominante al que todas tus acciones se someten. Eso es lo que hace a un hombre formidable. Eso es lo que hace que el miedo huya. Cuando estás totalmente enfocado, no puedes temer a la opinión de los demás,
porque tu energía está completamente consumida por la persecución de tu propósito. No puedes ser paralizado por los ¿y sí? Porque ya has declarado, esto será hecho. Déjame dejarte con esta historia. Cuando Edison trabajaba en la bombilla, un reportero le preguntó tras sus miles de fracasos: «Señor Edison, ¿nunca consideró rendirse?». Y él respondió: «Joven, yo ya he decidido crear esta luz. Ahora simplemente estoy eliminando los caminos que no me llevan a ella». Eso es determinación absoluta de propósito. Es la muerte de la duda. Es la raíz de todo poder. Es el terreno firme sobre el cual el hombre valiente se mantiene en pie, mientras el hombre incierto se hunde. Así que te pregunto por última vez: ¿has decidido? Si no lo has hecho, hazlo ahora, porque hasta que lo hagas, cada paso estará acompañado de duda, y la duda es el alimento del miedo. Pero cuando decides de verdad, empezarás a caminar con fuego en la mirada, y el miedo, el viejo enemigo, ya no reconocerá tu rostro. ¿Avanzamos aún más profundamente ahora? Es momento de explorar la fuerza que refuerza ese propósito y le da vida permanente, el corazón mismo de la mente subconsciente, a través del ritual sagrado de la autosugestión. ¿Y qué es la autosugestión? Puede que te lo estés preguntando. Déjame responderte con la mayor claridad posible. Es el acto de alimentar a tu mente subconsciente con una nueva realidad, una y otra vez, con emoción, con intención, hasta que esa realidad deja de ser un deseo y se convierte en tu identidad. Escucha esto con atención. Tu subconsciente no acepta verdades, acepta repeticiones. No sigue la lógica, sigue la dominancia. Los pensamientos que repites, ya sea en voz alta o en silencio, con creencia o con sarcasmo, te están construyendo, línea por línea, día tras día, palabra por palabra. Y por eso debo rogarte, debo suplicarte como un hermano en batalla. Repite este discurso cada día, no una vez, no solo cuando te sientas inspirado, cada mañana, cada noche, hasta que la voz que escuchas dentro de ti ya no sea la voz del miedo, sino la voz de la convicción, porque el verdadero enemigo del progreso no es el fracaso, es el olvido, y lo que no repites, lo olvidarás. Lo que no ensayas, jamás lo encarnarás. Déjame recordarte algo. Henry Ford no repetía debilidad, repetía creencia. Él dijo una vez: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Eso no era solo una frase ingeniosa, era programación mental. Él no dejaba espacio para la duda. Hablaba solo de posibilidades, y como lo repetía constantemente, su mente lo aceptó, y como su mente lo aceptó, el mundo siguió su pensamiento. Thomas Edison no esperó a que el mundo creyera en su visión. Él creyó primero, y la habló en el silencio, en el vacío, en los cuartos oscuros del fracaso, y esa creencia, repetida 10,000 veces, eventualmente le dio luz al mundo. Ahora escúchame bien, porque esto puede marcar el principio de tu transformación. Si tú no programas tu mente, el mundo lo hará por ti. Y te aseguro algo, el mundo no instalará fuerza, instalará miedo, te alimentará con duda, te enseñará límites. Y si tú lo permites, si simplemente te dejas llevar, te convertirás en una copia de tu entorno, en lugar de convertirte en el maestro de tu destino. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes repetir lo que deseas llegar a ser. Debes hablarte a ti mismo, como un comandante habla a su ejército, con fuerza, con claridad, con decisión final, cada mañana,
Levántate y declara: no tengo miedo. Actúo sin vacilar. Todo está funcionando a mi favor. Y me muevo como tal. No digas estas palabras como quien espera. Dilas como quien decide. No las susurres con disculpa. Proclámalas con presencia. Porque tu mente subconsciente no escucha el volumen de tu voz, sino la convicción de tu tono. Por eso Andrew Carnegie exigía que sus hombres recitaran sus metas en voz alta cada día. Él sabía que la repetición no era un truco, era el método. No necesitas otro discurso. Necesitas este discurso otra vez, una y otra vez, hasta que se convierta en tu voz. Y no lo trates como un mensaje para hoy. Trátalo como un ritual de por vida. Graba estas palabras en tu espíritu. No le ruego al miedo que se vaya. Lo reemplazo con fe. No postergo la acción. Hablo. Me muevo. Me convierto. Si comienzas cada mañana con esto, antes de que el mundo ponga sus manos en tu mente, y si terminas cada noche con esto, antes de que el sueño selle tus pensamientos, entonces la identidad del poder se grabará en ti, y el hombre que fuiste, el que dudaba, el que retrocedía, el que temía, desaparecerá, y en su lugar aparecerá un hombre que camina en silencio, pero que mueve al mundo. Eso no es teoría, eso no es fantasía, eso es la ley del control mental, no sobre otros, sino sobre ti mismo. Así que no deslices hacia la siguiente idea, no busques otra voz, no diluyas esta instrucción, repite este discurso, hasta que cada hueso de tu cuerpo lo crea, hasta que tus acciones lo obedezcan, hasta que tu postura lo refleje, sin esfuerzo, sin recordatorio. Esto no es sugerencia, esto es autosugestión, y si lo honras con disciplina y fuego, llegará un día, y no será lejano, en el que el hombre que antes temía todo, ya no será reconocible. ¿Seguimos avanzando? Entonces enfrentemos juntos al próximo enemigo, la opinión de los demás. Déjame decirte algo que pocos admitirán. La mayoría de las personas cuyas opiniones temes no están pensando en ti en absoluto. Están demasiado ocupadas luchando con sus propios demonios, demasiado atrapadas en sus propias inseguridades, demasiado dispersas como para dirigir siquiera sus propias vidas. Y, sin embargo, esas son las voces a las que permites dirigir la tuya. Eso se acaba ahora. A partir de este momento, debes crear distancia entre tu misión y su malentendido. No por odio, sino por claridad. No estás aquí para ser entendido, estás aquí para volverte innegable. El crítico no construye estatuas. El cínico no escribe historia. El chismoso no talla legado. Pero el hombre que se mueve en silencio, que camina con convicción, que construye sin rogar por aplausos, ese se convierte en una fuerza. Repítelo hasta que se vuelva ley. Sus opiniones no son mis instrucciones. Sus dudas no son mi plan. Su aprobación no es necesaria, solo mi compromiso. Esto no es arrogancia, esto es alineación. Y cuando estás alineado con tu propósito, las voces que antes te aterraban empiezan a sonar como ruido de fondo. Pierden su poder porque has encontrado algo más fuerte, la verdad dentro de ti. Te lo digo ahora, no hay forma más rápida de matar el miedo que dejar de vivir según las expectativas de los temerosos. Así que cuando se burlen de ti, sigue construyendo. Cuando duden de ti, guarda silencio. Cuando pregunten, ¿quién te crees que eres? Respondes con acción. Eres el hombre que se lidera a sí mismo. Eres el hombre que avanza sin dar explicaciones. Eres el hombre que ha quemado el puente hacia la validación externa. Dilo en voz alta, no vivo para sus aplausos, vivo para mi propósito.
No espero aprobación, actúo desde la decisión. No temo a la multitud, la multitud teme mi claridad. Que eso sea tu escudo la próxima vez que sientas la punzada del juicio. Que eso sea tu espada la próxima vez que el miedo a la crítica suba a tu pecho. Porque el hombre que teme la opinión, renuncia a su destino. Pero el hombre que mata ese miedo, camina con una presencia que silencia habitaciones sin pronunciar una palabra. Continuemos. Ahora hablemos de una fuerza más grande que la lógica, más grande que la fuerza, más grande que el talento. Una fuerza que construye imperios desde el polvo, eleva a los hombres desde la oscuridad y estabiliza la mano del constructor cuando aúllan los vientos del fracaso. Esa fuerza es la fe. No la fe como el mundo la malinterpreta, no el optimismo ciego ni los pensamientos ilusorios. No, la fe de la que hablo. Se gana, se forja, se instala mediante la repetición, mediante la disciplina, mediante el ensayo diario de la creencia, mucho antes de que lleguen los resultados. La fe es el arma que mata al miedo, no con emoción, sino con certeza. Entiende esto, el miedo no puede sobrevivir en presencia de la fe verdadera. Y digo verdadera, porque el tipo de fe que se quiebra bajo presión no es fe en absoluto, es ilusión. Debes forjar una fe tan fuerte, tan enraizada, que ninguna cantidad de oscuridad pueda moverla. ¿Y cómo forjas algo así? Con repetición, con emoción, alimentando la mente subconsciente a diario con palabras, comandos, afirmaciones, hasta que comience a obedecer. Cada mañana debes hablar tu identidad en voz alta, cada noche. Ensayar el hombre en el que te estás convirtiendo. Y cada vez que el miedo intente hablar, debes interrumpirlo con certeza. Déjame contarte una historia. Cuando Thomas Edison trabajaba en la invención de la bombilla, le preguntaron, después de cientos de fallos, si sentía que había perdido su tiempo. Él respondió, no con frustración, sino con fe, no he fracasado, solo he encontrado 10,000 maneras que no funcionan. No los llamó fracasos, no cuestionó su camino, porque la invención ya existía en su mente, y tenía fe en que pronto existiría en el mundo. Así es como debes vivir. No necesitas ver la prueba antes de actuar. Actúas porque el resultado ya es real para ti. Henry Ford dijo una vez, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, tienes razón. No era una frase ingeniosa, era una declaración de una ley universal. La creencia de un hombre es la semilla de sus resultados. Lo que acepta en lo profundo de su mente se convierte en ley en el mundo material. Así que, ¿qué estás aceptando? ¿Qué estás repitiendo? ¿Qué estás ensayando cuando nadie te mira y el mundo está en silencio? Porque ahí es donde se forma la fe. No en público, no con aplausos, sino en privado y en soledad, en la hora temprana en que tus palabras rebotan en las paredes y poco a poco se hunden en tu ser. Esto no es misticismo. Esto es psicología. Esta es la ciencia de la autosugestión, la misma que plasmé en las páginas de Piense y hágase rico, y que observé en las vidas de cada hombre que alguna vez estudié. Andrew Carnegie no se convirtió en un titán de la riqueza por accidente. Él ensayó su creencia en sí mismo. Habló sus metas en voz alta. Alimentó su subconsciente con propósito hasta que cada célula de su cuerpo se movía en dirección a ello. No esperó a que el mundo creyera en él. Él creyó primero, y el mundo no tuvo otra opción que seguirlo. Tú debes hacerlo mismo. Dilo en voz alta. Creo en mi propósito incluso antes de que aparezcan los resultados. Alimento mi mente con poder hasta que olvida la debilidad. Me muevo con fe, no porque me sienta listo, sino porque he decidido que así sea.
Este es el ritmo de un hombre que se vuelve inquebrantable. Esta es la disciplina que mata al miedo, porque la repetición con sentimiento crea identidad, y la identidad domina la emoción. Debes instalar la creencia tan profundamente, tan frecuentemente, que el miedo no tenga espacio para respirar. Y cuando la duda se infiltre, ¿cómo lo hará? No discutes con ella, no razonas, simplemente vuelves al guión. Repites. Esa es la disciplina más poderosa que un hombre puede poseer. No solo sentirse fuerte, sino repetir la fuerza hasta que se vuelva su naturaleza. Así que cada mañana te despiertas y ensayas el futuro. No casualmente, no por entretenimiento, con fuego, con convicción, con una repetición que haga que hasta el suelo bajo tus pies lo crea también. Dices, no tengo miedo, estoy enfocado, me estoy convirtiendo en el hombre que no puede ser quebrado. Y si lo repites, con suficiente emoción, con suficiente frecuencia, tu mente lo aceptará. Y una vez que tu mente lo acepte, el mundo empezará a reflejarlo. Esa es la ley de la fe. Así es como muere el miedo. Así es como un hombre se vuelve peligroso en silencio. La ley de la fe, así es como muere el miedo, así es como un hombre se vuelve peligroso en silencio. Avancemos ahora, demos un paso hacia una de las verdades más vitales que un hombre debe aprender: el vínculo entre miedo, deriva e indecisión. Entiende esto con cada fibra de tu ser. El miedo se alimenta de la vacilación, obtiene su poder no del mundo exterior, sino de la confusión interna de un hombre que no ha tomado una decisión. Cuanto más demoras, más espacio tiene el miedo para crecer, pero cuando decides plena, finalmente y sin disculpas, el miedo muere al instante. La decisión es el gran eliminador, despeja la niebla, silencia las voces, expulsa al miedo de las cámaras de tu mente, y la falta de decisión, ese es el inicio de la deriva. Lo he dicho antes, y lo repito ahora con más urgencia: la deriva es el destructor silencioso de todos los sueños. Un hombre puede sobrevivir al dolor, puede soportar el fracaso, pero será destruido por la deriva, el deslizamiento diario y silencioso hacia la mediocridad que comienza en el momento en que se niega a tomar una decisión firme. Déjame decírtelo claramente: si no estás decidiendo, estás derivando, y si estás derivando, no eres libre, eres una marioneta del miedo, un prisionero de la influencia externa, una hoja arrastrada por el viento, sacudida por la emoción, la opinión y las circunstancias. Ahora escucha atentamente. Cada hombre que estudié, cada titán de la industria, cada gigante de la historia, todos compartían un rasgo en común: la decisión, no la imprudencia, no la prisa, sino decisiones claras, calmas, finales tomadas con rapidez y raramente revertidas. Déjame recordarte a Henry Ford. Cuando puso su mirada en crear un automóvil para el hombre común, no pidió permiso, no buscó aprobación de los que dudaban y debatió interminablemente con sus colegas. Tomó una decisión y el mundo se ajustó. Sus propios ingenieros le dijeron que un motor de 8 cilindros en un solo bloque era imposible. Ford los miró a los ojos y dijo: háganlo de todas formas. Y lo hicieron no porque de repente fuera posible, sino porque su decisión no dejó espacio para el retroceso. Charles M. Schwab, confiado por Andrew Carnegie para liderar el imperio del acero, se elevó no por su genio técnico, sino por su decisión inquebrantable en tiempos de presión. Cuando otros dudaban o buscaban escapar de la responsabilidad, Schwab dio un paso al frente, actuó, lideró, y Carnegie, toda su fortuna, se construyó sobre una sola cosa: determinación de propósito, un propósito tan claro, tan plenamente aceptado que cada acción se alineaba con él, cada decisión apuntaba hacia él. No había deriva, solo dirección. Contrasta eso con el hombre promedio: duda, sobrepiensa, espera sentirse listo, retrasa las decisiones hasta que las circunstancias sean perfectas, lo cual nunca sucede, y en la demora el miedo echa raíces, la duda crece, la inercia muere. No permitas que esto te pase, no se puede vivir en el tal vez. Un hombre debe elegir, y en el momento en que eliges, una fuerza despierta dentro de ti. Una fuerza que dice: este soy yo ahora, y no hay vuelta atrás. Dilo en voz alta: decido rápido, cambio lento, solo cuando los hechos lo exigen, actúo sin demora, no derivo, me muevo con determinación, quemo el puente detrás de mí. Quemar el puente no es poesía, es estrategia. Mientras dejes un camino de escape, el miedo susurrará en la oscuridad que siempre puedes volver, pero una vez que decides, una vez que cortas la cuerda, cierras la puerta y eliminas la salida, desbloqueas el poder que solo la claridad
puede darte. Déjame compartir contigo lo que aprendí tras años de investigación y conversaciones con las mentes más poderosas del mundo. El miedo no puede dominar a un hombre que ha tomado una decisión. Puede golpear, puede susurrar, pero no puede entrar porque la decisión ha cerrado las puertas. Debes vivir esto cada mañana, ensayar tu identidad, cada día volver a comprometerte con tu misión. No permitas que la emoción dicte tus pasos, deja que la decisión los dicte, y cuando aparezca la emoción, la vacilación, la voz del yo antiguo, el miedo al fracaso, interrúmpelo. Di con certeza: ya he decidido, no retrocedo, no escucho al miedo disfrazado de lógica, y entonces te mueves, haces lo que dijiste que harías sin demora, porque cada vez que cumples, cada vez que actúas sin dudar, construyes una columna vertebral de acero. Dentro de ti te vuelves inquebrantable, y pronto el mundo no cuestionará tu certeza, la respetará. Así que déjame preguntarte: ¿qué decisiones sigues evitando? ¿Qué puentes debes quemar? ¿A qué dirección debes comprometerte plenamente sin permitir que regrese la deriva? Decide ahora, decide profundamente, y desde este momento deja que tus decisiones se muevan más rápido de lo que tu miedo jamás podría. Así es como eliminas el miedo, no esperando, no deseando, no escondiéndote, sino decidiendo y caminando con fuego hacia el hombre que ya has declarado ser. Ahora que nos acercamos más y más al final de este discurso, el miedo ya no es bienvenido en tu casa. Te ha robado lo suficiente. Te ha susurrado vacilación en tus sueños, plantado dudas en tus convicciones y retrasado al hombre que naciste para ser. Pero hoy termina. Tú no le perteneces al miedo, no eres su marioneta, no eres promedio, no eres ordinario, no eres otro hombre derivando por la vida esperando que las cosas mejoren. Eres el constructor del pensamiento, el comandante de la acción, el maestro de la decisión, y desde hoy no actuarás como si lo fueras, actuarás porque ya lo eres. No estás esperando fuerza, la estás instalando diariamente, cada hora, con cada palabra, cada repetición, cada declaración silenciosa que pronuncias cuando el mundo no está mirando. Deja morir la vieja voz, la voz que dudaba, la voz que vacilaba, la voz que esperaba el momento perfecto. Ya no es tuya tu nueva voz, no tiene espacio para el miedo. Camina con calma, habla con claridad y se mueve con convicción, y cuando aparezca la resistencia, como lo hará, no te rendirás, repetirás, porque la repetición es como los hombres se forjan en fuego, porque la repetición es el constructor de identidad. Y este discurso, lo que acabas de absorber, no es entretenimiento, es tu plano, es tu arquitectura de creencia, es la estructura a la que vuelves cada día hasta que tu mente subconsciente no conozca otro ritmo que no sea la certeza. Debes volver a este mensaje una y otra vez, no una vez, no cuando te sientas débil, no cuando sea conveniente, sino cada mañana, cada vez que el mundo se sienta pesado, cada vez que el viejo yo intente regresar. Lo reproduces en voz alta. Pronuncia sus líneas, camina su energía hasta que el miedo no solo se silencie, sino que se olvide, hasta que el hombre que fingía ser muere en silencio por la noche, y el hombre que habla con fe se eleve. Dilo ahora: el miedo ya no vive aquí, no pido permiso, me muevo con poder, no repito miedo, repito fuerza, hasta que se convierta en mi naturaleza. Esta es la palabra final, no porque el trabajo esté terminado, sino porque el tuyo apenas comienza. Ahora ve, camina con fuego, muévete con disciplina, vive como el hombre que el miedo no puede tocar, porque ese hombre ya eres tú. Que se pregunten qué cambió, que sientan tu silencio antes de que hables, que sean testigos de lo que la fe forjada en repetición se convierte. Ya no eres un hombre a merced del miedo, eres el arquitecto, eres el fuego, eres el comando, y ahora caminas como si ya estuviera hecho.